Bueno, con mucha imitación de todo. Vamos. En Argentina se usa mucho colecua. Ahora menos, me parece. No, yo no migro, yo me vengo al exilio, que es totalmente distinto, ¿no? O sea, yo soy expulsada por una violencia política. O sea, no tomé la decisión de venir, no digo ni que sea más dura ni más blanda, cada uno tiene la vida que tiene, ¿no? Pero en ningún caso yo quería estar aquí. Es decir, mientras pienso que el migrante tiene un sueño de mejorar su vida, cosa que es lógica también. Entonces mi situación afectiva era muy distinta, no era el enamoramiento con España, pero ni muchísimo menos. Yo siempre he sido muy crítica con España como buena española, que es lo que soy ahora, ¿no? Y me olvidé segunda parte de tu pregunta. No sé si le parece que Ah, sí, la ya... Argentina, sí, ya me acuerdo. Lo que pasa es que Argentina es un país que procedió de otra manera. En 1900, poco más o menos 1920, el 60% del alumnado era extranjero. El 60% del alumnado era extranjero. ¿Qué hizo la Argentina? Puso muchísimo dinero en educación. Y una generación después, todos mis amigos, hijos de extranjeros, ¿no? En general hijos ya en mi generación, se sentían profundamente argentinos. No es la política que tomó España. España no hace una forma de acogida hacia el extranjero. El extranjero llega y se las arregla como pueda, ¿no? Pero eso no hace una sensación de inserción, ¿no? Sino que muchas veces lo que hace es crear grupos nacionales dentro de un país, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay maneras de manejar la inmigración. O sea, no todo es lo mismo, ni todo es igual, ni todo vale para lo mismo, ¿no? Yo vine en el 76 y vine porque había una dictadura militar en mi país y peligraba mi vida, o sea, tanto que al día siguiente me fueron a buscar. O sea, yo salí un día, al día siguiente tenía los militares en mi casa, ¿no? Entonces, tampoco vine para quedarme, vine para estar un tiempo. Y las cosas se fueron complicando, después tuve una hija, el padre de mi hija vivía aquí, si yo me volvía a Argentina la dejaba sin padre, se empieza a complicar y llegó un momento que decidí por España, decidí quedarme, pero tengo un vínculo muy fuerte con Argentina, voy, vengo, trato de devolver un poco lo que tengo aquí, hago puentes permanentemente con la literatura, me gusta mucho conocer autores migrantes, si los puedo apoyar cuando llegan lo hago, no, me considero como con una responsabilidad en ese sentido. Evidentemente, yo si no hubiera sido exilada no hubiera escrito probablemente. Yo había estudiado literatura en Buenos Aires y quería ser profesora, cosa que he sido también, y quería ser crítica, cosa que no he sido. Y empecé a escribir porque, siempre digo, porque necesitaba un puente de palabras, o sea, necesitaba algo que me uniera a aquello que había perdido, ¿no? Y curiosamente yo escribo en castellano peninsular, o sea, yo escribo en castellano de aquí, no me sale otra cosa. ¿No? Aquí tengo como una distancia con el idioma, pero hablo como argentina. O sea, 46 o 47 años después sigo hablando con tono argentino, ¿no? O sea, yo creo que es un tema medular en un escritor y en cualquier persona que migre, cómo habla y cómo elige el idioma. Es complicado, porque nosotros llegamos a España, que es un país que se siente dueño del idioma, que tiene una Real Academia, que se apropia, que tiene un Instituto Cervantes, que considera que está legitimado para enseñar el castellano en cualquier parte del mundo, incluido Brasil, que sería bastante cuestionable que en Brasil sean los españoles quienes tienen que enseñar castellano cuando está rodeado de castellano parlantes que podrían hacerlo perfectamente. Entonces, no es una situación extremadamente cómoda para un escritor latinoamericano. Y al mismo tiempo llegamos a una comunidad cuyo contacto con nosotros es el realismo mágico. Entonces esperan que escribamos sobre cocoteros, sobre seamos exóticos. Buenos Aires no es nada exótica, es delirante, pero no es exótica. No tiene monos, no tiene palmeras, lo siento, no tenemos realismo mágico, ni mariposas amarillas, ni García Márquez. Eso se esperaba de nosotros, ¿no? Pero creo que hay otra generación que empieza a construir una literatura como más dialéctica con respecto a España, no más interesante, con autores que estáis publicando vosotros, que hemos hablado recién, ¿no? Y creo que cada uno de estos autores tiene una postura diferente con respecto al idioma y que hemos llegado para enriquecer una literatura. O sea, yo me formé en Argentina leyendo literatura española. Creo que es el momento en que en España se formen también leyendo
no los grandes popes del boom, ya sabemos que Vargas Llosa es un buen autor y que y García Márquez escribe bien, pero eso ya pasó, ¿no? Llegó el momento de recibir, en particular a mujeres jóvenes, ¿no? Que tienen una literatura potentísima y muchas viven aquí. Sí, yo te diría que en el principio había como melancolía como sentimiento básico, mientras que ahora te diría que hay como una pequeña revolución, ¿no? Una revolución muy pacífica, porque es la revolución del idioma. Y hay un cuestionamiento permanente de las literaturas, ¿no? O sea, vivimos en un mundo totalmente interconectado. O sea, yo, por ejemplo, a Daniela Tarazona, ¿dónde la conocí? En un aeropuerto. Es muy habitual conocer a la gente en un aeropuerto, en un encuentro, desplazada, después te encuentras, después te pierdes, después te comunicas por internet. Y esto hace como una comunidad lingüística absolutamente diferente, ¿no? Y creo que nosotras estamos, y hablo en femenino porque creo que somos mayoría mujeres, estamos como profundizando en este mestizaje del idioma, que se irá produciendo, porque estas son las leyes de la lingüística, eso va a ser así, ¿no? Y también va creando una manera de mirar distinta, y una manera bastante contestataria, no complaciente. A mí eso me gusta mucho. Yo odio los cánones, ¿no? O sea, pienso que los cánones son una operación comercial, en líneas generales, cuando no una operación de poder. Entonces, la verdad es que ojalá yo no esté nunca en un canon, de nada, ¿no? O sea, me parece que es una manera de mirar la literatura muy, ¿cómo te diría? Muy masculina, muy confrontativa, en ese sentido masculina, ¿no? Entonces, yo creo en una literatura más en horizontal, más de mestizaje, de búsqueda, de cuestionamiento, de debate. Es un camino que me parece mucho más fecundo. Yo creo que el futuro es nuestro, ¿no? Porque no se puede poner vallas, por más que pongan vallas, los países tienen muchos problemas y la migración va a seguir. Y no solo latinoamericana, yo pienso en un autor como Munir Hashemi, que es hijo de árabes y españoles. A mí me encanta Munir, ¿no? O sea, y leo mucho este tipo de literatura, esta literatura como mestiza, ¿no? Munir, ¿qué hace? Se va a la China y trae otro tipo de... ¿no? O sea, es gente que está acostumbrada a moverse, como lo estuvieron los españoles de la generación anterior. No tengo la menor idea, no tengo la menor idea. O sea, yo creo que acercar literatura siempre es un buen oficio, ¿no? Y creo también que, no sé, cuando yo llegué a España, lo primero que hice fue leer toda la literatura española que me cayó a mano. Me hubiera gustado tener una literatura migrante, que la he tenido que buscar como he podido, ¿no? O sea, yo leo muchos autores migrantes porque me parece que me representan más, ¿no? Yo creo que una antología como esta, yo no creo en los libros didácticos, no me gusta el concepto, pero me parece que una antología como esta abrirá puertas de discusión. Y esa es la función, ¿no? El arte como función tiene una función democrática en ese sentido, ¿no? O sea, abrir una puerta para que podamos discutir. Y espero que ese sea su destino. Hombre, podemos discutir tantas cosas, ¿no? ¿Qué lugar tenemos en el mercado editorial, por ejemplo? Es cierto que estamos desplazando la literatura española, como he escuchado un comentario que me parece siniestro. ¿Es cierto eso? ¿Qué estamos trayendo de nuevo? ¿Qué nos está dando de nuevo España a nosotros? ¿Qué puentes estamos teniendo entre las dos orillas? Por ejemplo, yo voy a Argentina y no me invitan en la Cátedra de Literatura Argentina, sino en la Cátedra de Literatura Española. Yo soy la destinada a hablar de literatura española en Argentina, ¿no? Curioso esto. Entonces, es muy interesante que yo también lea lo que pasa aquí, ¿no? Y creo que en general hemos tenido como un desencuentro, porque si bien es cierto que yo creo que no nos leen lo suficiente, que leen lo clásico, por supuesto, pero no nos leen lo suficiente, creo que tampoco en América Latina se lee a España lo suficiente. Bueno, porque es mi carácter en parte, tiendo a participar, ¿no? Y también porque me pareció un buen proyecto, me gustó. Yo es que leo de todo, mira, ahora estoy escribiendo sobre árboles, por ejemplo, y estoy leyendo mucha botánica, ¿no? Y puedo leer cosas de ciencia, me interesa la ciencia, soy una especie de vaca burra, ¿no? Pero sí me interesa, yo no creo en las parcelas del conocimiento, creo que eso es un invento de la ilustración que, bueno, que deberíamos superarlo, ¿no? A mí la cuántica me sirve para pensar el tiempo en un cuento,
¿no? Y supongo que los cuentos les sirven a los físicos para pensar la cuántica. Espero, deseo pensar eso también, ¿no? Creo que están, ciencias y letras no están tan separadas como nos gustan contarnos, ¿no? O sea que están bastante más unidas. Yo creo que están abiertos de que el mundo es mundo, ¿no? Yo diría que la primera novela occidental, que es la Odisea, ya es una historia de viajes, ¿no? Y que esto ha pasado, o sea, lamentablemente el ser humano es muy violento, ¿no? Y esta violencia implica movimiento. Entonces, pensar que el mundo está quieto es tener una idea muy extraña de la realidad. El mundo es diaspórico por naturaleza. El problema es cómo contamos la diáspora, ¿no? Entonces, cada época me parece que se da una forma distinta, ¿no? Es distinto escribir la Odisea que escribir mis cuentos. Ya me gustaría a mí escribir la Odisea, pero bueno, no escribí la Odisea, ¿no? Entonces, yo escribo desde otra perspectiva. Y trabajo también con una editorial española que entiende esta perspectiva, ¿no? Que hemos ido creando, y digo hemos porque me implico, un catálogo donde hay una presencia de voces latinoamericanas muy importante, ¿no? Entonces eso es una riqueza. A la vez, insisto, cuando yo voy a Argentina, me preocupo en dar espacio a los españoles, porque sería absolutamente injusto que lo hiciera en un solo sentido, ¿no? Yo creo que estamos destinados a encontrarnos y también a confrontarnos, y eso no es malo, eso es bueno. No, yo no le pido a la literatura que sea el culto al buenismo. Yo creo que la literatura es una búsqueda intelectual y toda búsqueda intelectual y artística tiene tensiones. Y me parece que las tensiones deben ser aceptadas como un proceso de debate. Y ahí estaríamos bien. ¿No? Yo te digo, yo soy muy poco buenista y me pasa cuando escribo sobre naturaleza también. Yo creo, a mí me interesa buscar el corazón de los problemas, porque me parece que es la única forma de cambiar las cosas, ¿no? Si yo el problema lo niego, entonces no avanzo. Yo creo que es difícil ser extranjero, que no es fácil que te acepten, que los grandes premios no se le dan a los latinoamericanos, que no hay tanto reconocimiento como creemos y que hay que pelear para que sí lo haya. ¿No? Entonces, yo estoy en ese punto. Así hay gente que dice que todo está bien, bueno, cada uno vive como quiere. A mí lo que me gusta es entender que la literatura es comunicación y la comunicación es conflictiva y tiene que serlo, por esencia tiene que serlo. ¿No? Y que ese conflicto no nos va a hacer mal, nos va a hacer bien. Y para eso tienen sentido antologías como las que estáis haciendo. Porque si no abre un conflicto, pues no sirve para nada. ¿No? Y además no está bien que nos vean como un bloque, no somos un bloque. Somos gente distinta, que piensa de distinta manera y que tiene en común una experiencia migratoria, ¿no? Como la tienen también muchísimos españoles cuya familia se tuvo que ir de España. Entonces, de eso estamos hablando.
Uy, que está Buenos Aires. pasó 10 años y se fue justo después de la final del Mundial. Y dijo, Sí, ¿ya qué? está, Bueno, pero bueno, también dijo, yo esta película ya la vi. está muy torcido Buenos Aires ahora. Está mi marido ahí, me dice que es como una especie de psiquiátrico. Bueno, pero una cosita que sí llevaba rato, ¿no? No, pero esto es un disparate. Sí, Esto no, es un loco gobernando un país. Es como más allá de lo que uno pienses, ¿no? preguntarse más por el loco por la situación que lo llevó a mandar, ¿no? Bueno, el hartazgo de la gente. Exactamente. Pero le preguntas a la gente si quiere que le quiten la educación pública, si quiere, te dicen no, Sí, y exactamente. votan a mi ley después. A veces parece más que a favor del votaron en contra del otro, ¿no? Sí, yo creo que el peronismo lo tiene que pensar, pero yo hubiera votado en blanco teniendo esa situación. O sea, de ninguna forma hubiera votado Como un el libro de loco. Saramago, ¿no? ¿Eh? Como el libro de Saramago. Sí, sí, sí. O sea, si no puedes elegir, pues no elijo. Pero no, Bueno, lo han no, votado con increíble, un sí. entusiasmo, es que yo no lo puedo entender, ¿eh? En fin. No. Bueno, ahorita yo lo que le digo a mis amigos es que fíjense ahorita todas las empanaderías que están abriendo en Madrid Bueno, esa es gente con dinero. Siempre hay gente que está también. con dinero que no tiene problema, pero que dice con alegría que hay gente que se va a morir de hambre, lo dice con una alegría como Mm, no le importa. Ese liberalismo llevado a unos niveles, o sea, como grotescos ya. grotesco. Sí, ¿Va bien con la copita y la tacita ahí? sí. ¿Te molesta Perfecto. a ti? No, no, que va. Sí, Puedo aquí. tomar café y eso, Sí, sí, ¿no? sí, sí, con toda la calma del mundo, por favor. O sea, no es la cuestión que parezcamos robots. No, Pero con toda la calma del no te mundo, preocupes, sí. si pasa algo, no se preocupe por eso, Si ¿vale? me ahogo, sí. Sí, sí, Vale. no hay ningún problema. Me Retomamos tiro por después. el suelo, sí. Vale, Nos enfocamos. vale. Muy bien. Nada, nada, claro, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y por participar en el proyecto que llamamos Para Quedarme Aquí, que va a incluir una antología con el cuento Las dos hermanas, que nos enfocamos mucho en la migración, no solo de las personas, sino también de los lenguajes, de las maneras de pensar. Yo lo primero que querría preguntarte es si, además de las personas, también la literatura y los géneros migran. Bueno, migra todo, ¿no? Migra el color del cielo, migra el olor de la comida, migra absolutamente todo. Ese cuento bueno, que os di para la antología es un cuento que recoge un montón de historias de migrantes, o sea, cuenta una historia de la época de la emigración de los judíos, de la persecución de los judíos, pero yo aproveché para meter en ese cuento un montón de otras historias de amigos migrantes también, ¿no? Y evidentemente el tema que plantea como tema muy importante es el tema del idioma, ¿no? Yo tenía unos amigos polacos cuyos padres llegaron a Buenos Aires y nunca hablaron el mismo idioma entre sí, nunca. Terminaron locos los dos, como chivos, ¿no? O sea, no hablaban ni castellano ni la misma forma del polaco tampoco, ¿no? Entonces, bueno, claro que el idioma es importante, ¿no? Y si somos escritores tenemos que plantearlo todo el tiempo esto. Claro, y también llama la atención que usted migra hace varios años ya, pero también de por sí misma Argentina es una nación conformada por migrantes. ¿Cree que esto también conforma un inicio o una apertura a esa idea y a esa decisión que tomaría más tarde? No, yo no migro, yo me vengo al exilio, que es totalmente distinto, ¿no? O sea, Sí, yo soy expulsada por una violencia política. O sea, no tomé la decisión de venir, no digo ni que sea más dura ni más blanda, cada uno tiene la vida que tiene, ¿no? Pero en ningún caso yo quería estar aquí. Es decir, mientras pienso que el migrante tiene un sueño de mejorar su vida, cosa que es lógica también. Entonces mi situación afectiva era muy distinta, no era el enamoramiento con España, pero ni muchísimo menos. Yo siempre he sido muy crítica con España como buena española, que es lo que soy ahora, ¿no? Y me olvidé segunda parte de tu pregunta. no sé si le parece que Ah, sí, ya la tenemos... Argentina, sí, ya me acuerdo. Lo que pasa es que Argentina es un país que procedió de otra manera. En 1900, poco más o menos 1920, el 60% del alumnado era extranjero. El 60% del alumnado era extranjero. ¿Qué hizo la Argentina? Puso muchísimo dinero en educación. Y una generación después, todos mis amigos, hijos de extranjeros, ¿no? En general hijos ya en mi generación, se sentían profundamente argentinos. No, no es la política que tomó España. España no hace una forma de acogida hacia el extranjero. El extranjero llega y se las arregla como pueda, ¿no? Pero eso no hace una sensación de inserción,
¿no? Sino que muchas veces lo que hace es crear grupos nacionales dentro de un país, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay maneras de manejar la inmigración. O sea, no todo es lo mismo, ni todo es igual, ni todo vale para lo mismo, ¿no?